Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias al profesor Gómez Expósito y a los mentores de la Cátedra Endesa por invitarme a esta presentación. Me presento brevemente. Mi nombre es Vicente Cortés. He sido catedrático de la Escuela de Ingenieros de Sevilla hasta hace 9 años, después de 39 años de profesión docente. Espero que me quede algo para esta presentación. Y actualmente, y desde su fundación en la práctica, soy presidente de INERCO. INERCO es una compañía tecnológica con sede en Sevilla y oficinas en 9 países del mundo, con 600 personas nacidas en la Universidad de Sevilla en el año 84. Estamos enormemente activos en los temas de descarbonización y particularmente algunos de los que se han tratado aquí previamente, con lo cual voy a aportar alguna cuestión adicional, sobre todo de proyectos que tenemos en este momento en el pipeline, como se suele decir. Bueno, yo voy a hacer una presentación en la que voy a provocar bastante al auditorio. Pretendo provocarlo y pretendo la interacción, de manera que en cualquier momento se levanta la mano y yo, en el momento adecuado, en función del discurso, pues respondo en función de las posibilidades. Vamos a ver. La presentación tiene un conjunto de bloques en los cuales el primero de ellos lo que pretende es dar una especie de elementos comunes, de terminología común que nos permita entender lo que viene a continuación, lo que se refiere a energía primaria, final, etcétera, etcétera, que probablemente muchos de vosotros conocéis, pero que me interesa plantear en este momento. El segundo bloque, los bloques 3, 4, 5 y 6, son de electrificaciones, directas e indirectas. El bloque 7 es qué podemos conseguir con esa electrificación, porque al final tiene un objetivo que voy a plantear dentro de un momentito. Un conjunto de tecnologías disruptivas, que les queda muchísimo todavía para estar en el mercado, pero que no conviene perder de vista, los retos a los que esta electrificación se encuentra y finalmente unas conclusiones. Vamos a ver, estamos en una situación en la Unión Europea en donde la tecnología y la economía no tienen la preeminencia que debieran tener. Y predomina más la ideología y la descarbonización por la descarbonización. Dicho eso, estamos abocados a un camino, no sé si tendrá retorno, ahora por lo pronto, como podéis imaginar y sabéis, estamos en un proceso de receso, aunque la Comisión se ha crecido en ese receso provocado por la guerra de Ucrania, pero tenemos un objetivo como Comisión y como Unión Europea, y es que las emisiones en el 2050 en la Unión Europea sean netas cero. Netas cero quiere decir que seguirá habiendo emisiones, pero habrá que incorporar algunas tecnologías y técnicas para que esas emisiones que quedan residuales sean al final cero, descontando aquellas que se captan de una u otra manera, en cuyo análisis no voy a entrar hoy en este momento. Pues bien, si el objetivo es que las emisiones netas sean cero en el 2050, eso afecta a todos los sectores. Sector industrial, sector transporte, sector servicios y, muy difícil, sector agrícola. Hoy nos ocupamos del sector industrial, es decir, cómo hipotéticamente podríamos conseguir una reducción de emisiones del sector industrial recurriendo a varias herramientas, pero hoy me centro en la electrificación y voy a hacer un balance de en qué medida una electrificación en la práctica completa con las tecnologías disponibles hoy y mañana, no las de pasado mañana, cuánto vamos a conseguir reducir las emisiones de CO2 de la industria. Sin más preámbulo, voy a plantear los 3 hitos de la energía. Primaria, en la naturaleza. Final, transformada y obtenida a partir de la primaria para ser proporcionada a los sectores que la transforman, la final, en energía útil. Yo no quiero la electricidad per se en esta sala, quiero que se me encienda el proyector. Esas energías primarias, repito, las que están en la naturaleza, fijaos que tienen casi todas un sol, porque fósiles o no fósiles proceden del sol, excepto la geotérmica y la nuclear. Claro, lo que ocurre es que estamos en un escenario en donde hay cosas que están prohibidas directamente, o sea, carbón y petróleo a abolir, la nuclear con interrogantes desde algunos puntos de vista, no desde el mío en absoluto, y, bueno, el gas natural, cualquiera le dice ahora que prescindimos del gas natural, si estamos luchando por tener gas natural, que se lo digan Alemania, Polonia, Austria. Bien, de manera que obsérvese que ahí en el centro, en energía final, tengo una serie de formas que he puesto en diferentes colores.
unas color más claro, que son formas de energía final comercializadas y utilizadas cotidianamente a la fecha, pero tengo otras que están en color gris, que ponen de manifiesto que es a dónde vamos. La electricidad está en color gris porque se pretende que, además de ser una fuente de energía final esencial, incremente su capacidad y su potencialidad muchísimo más. De manera que tengo primaria, final y útil. Y en la industria yo voy a adquirir energías finales ¿para qué? Para calentar, para mover, para producir vapor y para refrigerar. Volveré sobre esto varias veces a lo largo de la cuestión. Claro, si yo me asomo a cuál es el perfil de producción de energía primaria de energía primaria en la Unión Europea, me encuentro con que esto que queremos abandonar supone, en los últimos datos estadísticos, y ha cambiado poco, el 70%. O sea, queremos prescindir del 70% de las fuentes de energía primaria actuales. Y si le sumo la nuclear, que también se quiere prescindir, el 83%. Es decir, que queremos sustituir el 83% de la energía primaria que consumimos en este momento. Empresa no sencilla. Segunda cuestión. Me centro en la industria, que es el foco de hoy. Energía final. ¿Qué porcentaje de la energía final, es decir, ese gas natural, queroseno, gasolina, electricidad, consume la industria? Aproximadamente el 25%. Los restantes sectores, el transporte el 30%, en España incluso el 40%, residencial, servicios, pero hoy mi foco está en la industria. Normalmente, las unidades en las que se proporcionan estos datos son los millones de toneladas equivalentes de petróleo, los MTP. Yo he hecho un ejercicio para esta presentación de transformarlos, sobre todo en teravatios hora, porque luego voy buscando electricidad. No quiere decir que se consuman electricidad por valor de 2.780 teravatios hora, no. Quiero decir que, hecha la conversión, los 239 millones de toneladas equivalentes de petróleo equivalen a 2.780. Utilizo ese número porque las fuentes que he utilizado, a las que he recurrido, una en particular, utiliza los teravatios hora. Y ya me interesa poner ese número ahí delante. 2.780 teravatios hora. Eso es energía final de la industria. He dicho que la industria demanda esa energía final, fósiles, biocombustibles y electricidad, para transformarla en energía útil. Energía útil que es la que necesitan los procesos. Energía mecánica, mover bombas, compresores. Vapor, de baja presión, de media presión, de alta presión. Calor directo, que lo distingo en 4 intervalos de temperatura, que no siempre coinciden en todas las publicaciones, pero que conviene porque no todas las tecnologías de electrificación son capaces de dar calor a 1000 grados. Ya me interesa discriminar en este momento qué niveles de demanda de energía térmica tengo por intervalos de temperatura y refrigeración. Hay procesos, particularmente en la industria alimentaria, que requieren mucha refrigeración. Pero hay una cuestión muy interesante. La industria no solo demanda gas natural, por ejemplo, y naftas, que es lo mismo que la gasolina, solo que con otro nombre, para quemarlos. No. Las demanda para transformarlos como materia prima. Y si quiero descarbonizar la economía, tendré que buscarme materias primas alternativas con un sinsentido, puesto que los productos que están a la derecha y los que están más a la derecha, el carbono no termina en la atmósfera. Los plásticos, los fibras, los elastómeros, vamos vestidos de derivados petrolíferos, no terminan en la atmósfera. Pero como está sentado ese objetivo, vayamos a por él a analizar. Otra cosa es a acometerlo. De manera que hay una cosa muy importante, y es que la industria demanda energía para sus procesos y generación de energía útil, pero también demanda fósiles como materia prima para sus productos, para fabricar cosas de las que hoy no podemos prescindir. Hay un caso particular al pie, que es la fabricación de acero, en donde el coque de petróleo se utiliza esencialmente para la fabricación. Ya no es un combustible solo, que también, sino que lo necesito para la fabricación de acero. Luego veremos en una de las tecnologías disruptivas para dónde va esta cuestión. Con lo cual, yo estoy en una situación en la que tengo una industria que en la Unión Europea
demanda el 25% de la energía final, que lo destina a una serie de usos, pero es que además demanda energía, forma de compuestos, productos fósiles, para su proceso de transformación. Esta es la madre de toda la presentación. Demanda de energía por 11 sectores industriales de la Unión Europea. A la izquierda tengo los 11 sectores. La longitud de las barras es obviamente directamente proporcional a la cantidad de energía final que piden. La gama de colores indica cuál es la naturaleza de esa forma de energía final. Me voy a quedar con un caso que es el más claro para verlas todas. Maquinaria. Maquinaria tengo, con la leyenda de abajo, electricidad para otros usos, color amarillo claro, ocre, usos térmicos, energía, usos distintos de proyectos, y ahora viene toda la gama de colores. Necesito energía a baja temperatura, entre 100 y 400, 400.000, más de 1.000. Ese es un ejemplo. Obsérvese que en los productos químicos hay una porción adicional, que es la que he referido hace un instante, de materias primas. Cuando trato los números y las fuentes no coinciden, primero porque los años de referencia no son los mismos, estos datos son los últimos disponibles en una publicación seria y concienzuda, son del 2015, donde estaba el Reino Unido metido, por eso no coinciden los 2.700 con los 2.330. Pero no voy buscando las decenas, voy buscando la magnitud. Pues resulta que la industria necesita 2.300, 2.500 teravatios hora para energía final, más 1.330 para materias primas. Repito, no en forma de electricidad, insisto en eso, el que use la unidad teravatios hora es para ponerlo en manifiesto luego una de los retos importantes que tiene esta cuestión. Hemos hecho un trabajo específicamente para esta presentación, que es coger las barras estaban tabuladas evidentemente, las barras de cada una de las fuentes de energía, sumarlas y agregarlas. Y las tengo aquí, a la izquierda. A la izquierda tengo los 2.330 teravatios hora. El círculo verde es la energía térmica, es decir, el 70% de esos 2.300 teravatios hora se destina a generar energía térmica. Y el resto ya está electrificado. No importa, ya está electrificado. Ahora voy a desagregar el círculo verde, puesto que esa energía térmica sé que tiene diferentes intervalos de temperatura, porque la tecnología a la que puedo recurrir desde el punto de vista eléctrico no tiene las mismas prestaciones, o mejor dicho, tengo que recurrir a tecnologías distintas en función de las prestaciones, hemos hecho esa distinción. Y vemos que las partes sustanciales es en el intervalo 100-400 y más de 1.000. Entre las dos, el 80% de los 7 exajulios. Además, me quedan, como ya he referido, las materias primas ahí abajo, que son 4,8 exajulios, 1.330 teravatios. De manera que esta es la demanda de energía por tipo. De manera que mi foco está en ver cómo estos 4 círculos, la gama de colores, coincide razonablemente con la de la figura anterior. Tenemos azules claritos, azules claros rojos tenues, rojos más intensos y rojo del superior a 1.000 grados Celsius. Esta es la demanda de energía por tipos. ¿Cómo la industria hoy satisface esa demanda de energía térmica? Si se trata de ver cómo la satisface para ver cuáles son mis dianas, ¿dónde voy a recurrir? En primer lugar, vamos a ver los puntos amarillos. Los puntos amarillos hay que analizarlos mirando el eje de la derecha. De manera que en el caso de gas natural, aporta a esos 2.330 por 0.7 teravatios hora aproximadamente 700. El carbón, aproximadamente 400. Otro fósil, aproximadamente 200. Y así sucesivamente. Obsérvese cómo decrece el punto hasta llegar a la electricidad donde hay menos de 100 teravatios hora. Eso es a la fecha. Para cada uno de los fuentes de energía, voy a analizar qué rango de temperatura me proporciona, para qué lo uso. Y me quedo solo con un ejemplo. Gas natural. Obsérvese que eje de la izquierda de ordenada, aproximadamente el 50% del gas natural lo utilizo para aplicaciones superiores a 500.
Esto es otra fuente distinta, no me da los mismos intervalos de temperatura, pero bueno, la foto macro me sirve. El carbón, absolutamente para temperaturas elevadas. La electricidad, para más de 500, una parte sustancial. En resumidas cuentas, que lo que tengo es que focalizar que como la energía térmica que he planteado hace un instante en esos 4 círculos de diferentes colores es satisfecha por estas formas de energía, pongo de manifiesto, y aquí tengo cuáles son mis 2 dianas, que el intervalo 100-400 es un intervalo de interés que hoy está satisfecho con gas natural y biomasa, y el intervalo más de 1000 Celsius es gas natural, carbón y otros fósiles. Y esas son mis dianas fundamentales. Evidentemente el otro también, en términos comparativos, es bajo, pero el 9% de los 1.330 teravatios hora son unos pocos de teravatios hora. Pues bien, he analizado que tengo una energía final que usa la industria para determinadas aplicaciones en donde la energía térmica es mi diana. Tengo una energía final fósil que utilizo como materia prima. Y si mi objetivo es electrificar todo eso y prescindir de los fósiles, voy a ver qué herramientas tengo. Voy a empezar en sentido contrario a las agujas del reloj, empezando por el aluminio clorososa. Eso se hace hoy en día. La fabricación de aluminio, cuando no cesa por el precio de la electricidad, como Alcoa en Galicia, se realiza por vía de utilización de electricidad, sin ningún problema. Clorososa en Huelva, Electroquímica Onubense fabrica clorososa haciendo electrolisis del cloruro sódico que obtiene de las salinas. Eso para mí es convencional. Yo no lo analizo, no me interesa. Me interesa aquí, ahora. Calor. Bueno, ya tengo el foco puesto. Sé que el 70% de la energía final que demanda la industria es calor. Bueno, pues puedo utilizar la electricidad de forma directa, flecha verde, para producir calor. Pero ahora tengo una alternativa muy interesante, flecha roja, electricidad hacia abajo, electrolisis. Esa electrolisis va a producir hidrógeno. Y el hidrógeno, flecha hacia la izquierda, lo puedo utilizar para quemarlo, como si fuese gas natural. Ya veremos que no tan sencillo, para producir calor. Es decir, que si sigo la línea roja vertical, la roja izquierda, de electricidad termino en calor. Lo que pasa es que indirectamente, con la producción de hidrógeno intermedia. Pero el hidrógeno me da una potencialidad adicional, y es que si tengo que sustituir materias primas, no de origen fósil, pues puedo fabricar amoníaco, metanol y e-fuels a partir de hidrógeno. Luego, las materias primas de la industria química potencialmente pueden electrificarse, entre comillas, a partir de hidrógeno, es decir, electrificación indirecta. A la derecha tengo electroquímica de síntesis que va a mencionarse en el bloque de disruptivas. Esto es lo que se denomina en muchas fuentes el Power to X. He querido reproducirlo aquí porque en muchas ocasiones aparece el Power to X y yo lo que he reflejado aquí es lo mismo que en la pantalla anterior. He puesto la letra D o I a la izquierda según sea electrificación directa o indirecta. Tengo producto, calor, efectivamente, ya lo vamos a analizar. Vamos a analizar todo esto. Calor por combustión de hidrógeno, el Power to Gas, que yo distingo no solo gas, sino líquidos y productos químicos, y el Power to Chemical por la vía electroquímica. Ahí a la derecha hay 2 elipses que me interesan, con captura de CO2. Si yo quiero fabricar metanol, pues el metanol, ¿qué le vamos a hacer? Tiene una molécula, un átomo de carbono en su molécula y tendré que ponerle carbono. Si quiero metanol sintético, tendré que ponérselo. ¿Y de dónde saco el carbono? Del CO2. ¿De dónde viene el CO2? Lo veremos después. De manera que si yo hago la hibridación, palabra súper de moda, entre la pantalla anterior y la anterior de la anterior, tengo aquí las diferentes vías del Power to X en mi esquema de electrificación de la industria. Con lo cual tengo, en resumen, una vía directa y una vía indirecta. De forma que en ese esquema de las 4 esferas me encuentro con que mis dianas están ahí. Tengo una diana de electrificación directa para producir calor, atacando los 7 hexajulios, y tengo una vía de electrificación directa para conseguir las materias primas, atacando los 4,8 hexajulios.
Hay un pequeño matiz, fijaos que pongo menos hidrógeno, más hidrógeno, porque si fabrico hidrógeno por abajo, que luego voy a utilizarlo como calor, de los 7 sajulios ya tengo que restar el hidrógeno que estoy aportando. Es una sutileza que no tiene mayor importancia a efectos de seguimiento de lo que viene a continuación. Bueno, pues llega, si resulta que necesito calor para la industria, no quiero fósiles y quiero electrificar, pues voy a ver cómo puedo producir calor por electrificación. Las voy a dividir en dos estadios, estadio 1 y estadio 2. Estadio 1 es prácticamente en el mercado. Otra cosa son los tamaños. El mercado comercial, repito, los tamaños es otra cuestión distinta. Y estadio 2 es que o no están a escala suficiente o requieren particularidades en los productos a la hora de utilizarlo. Yo no puedo utilizar un microondas industrial para según qué producto, porque no puedo meter metales dentro del microondas, por ejemplo. Bien, he hecho un ejercicio que reconozco que me ha llevado tiempo, que es preparar 3 tablas que están a vuestra disposición y que yo no voy a examinar aquí, de todas esas tecnologías. ¿Cuál es el rango de temperatura en el que me puede proporcionar calor? ¿Cuáles son sus características, su rendimiento, otros datos y aplicaciones? Este primer grupo ya de hecho es una realidad. Las bombas de calor se utilizan en la industria. El único problema es que están teniendo desarrollos para alcanzar temperaturas, por ejemplo, de 150 a 160 grados. Bien, todavía eso no es comercial, lo será. Pero el gran reto aparece en las potencias. Fijaos, 45, 70 megavatios térmicos, 420 megavatios térmicos, 90 megavatios térmicos la caldera eléctrica de electrodo. Una caldera de gas natural tiene 300 megavatios térmicos las pequeñas. De manera que, desde el punto de vista de escalado industrial, nos queda un poquito todavía. Este es el primer grupo. Este es el segundo grupo, hornos de resistores y hornos de arco eléctrico. Los hornos de arco eléctrico es un estándar de la industria para fabricar acero a partir de chatarra. O sea, por lo cual aquí no hay ninguna cuestión significativa. Y fijaos que es de las únicas opciones que me da calor a una temperatura suficientemente elevada. Tengo los infrarrojos, un empleo limitado, y tengo los microondas, los hornos de inducción y el plasma, que ya sería el sumum, pero que el plasma tiene su dificultad tecnológica y desde luego está muy lejos de la realidad. Repito, mi objetivo no es pasar una por todas y cada una de estas tecnologías. Está aquí la información y en un momento determinado se puede proporcionar alguna fuente adicional. La indirecta. Y voy a proporcionar algún dato complementario y alguno plenamente coincidente con el de Tomás de hace un momentito. Una planta industrial de hidrógeno electrolítico no es un electrolizador al que se, perdón por la expresión, enchufa agua y electricidad y sale hidrógeno por un lado. No. No, requiere un suministro eléctrico en donde la combinación de diferentes fuentes es necesaria, lo veremos después. E incluso el almacenamiento, también lo veremos. La gestión del agua, importantísima, se ha mencionado. Desde el punto de vista estequiométrico, un kilo de hidrógeno necesita hacer 9 kilos de agua. Pero desde el punto de vista práctico, con la gestión del agua que lleva a una osmosis inversa, una electrodesionización, estamos hablando, sin contar refrigeración, en 1,6 toneladas por tonelada. 1,6. Si quito una planta os quiero hacer 1 millón de toneladas de hidrógeno, necesito 1.600.000 toneladas de agua. Y no en todos lados hay agua. Siempre se puede decir, no pasa nada, la desalinizamos, tengo electricidad. Por supuesto, vamos sumando costes y vamos sumando inversión. Bien. Hago la electrolisis, necesita refrigeración. Si la refrigeración es en circuito abierto, bueno, tengo ahí una cuestión adicional, tendré que ver saltos térmicos y la ubicación donde lo voy a colocar desde el punto de vista de autorizaciones ambientales es posible, etcétera, etcétera. Y ahora tengo el hidrógeno y el oxígeno. El hidrógeno y el oxígeno tengo que prepararlo porque el hidrógeno tiene algo de oxígeno. El oxígeno, del que casi nadie habla, porque, en fin, el target es el hidrógeno, pero el oxígeno tiene un valor en el mercado para numerosas aplicaciones. Y al final vienen una serie de hidroductos en los que yo no voy a entrar, porque mi objetivo es el poner de manifiesto que esta planta de hidrógeno electrolítico puede tener una complejidad técnica notable desde el punto de vista de regulación, desde el punto de vista de control. Una planta de hidrógeno electrolítico no es una planta, sea cual sea la tecnología, unas más que otras. Repito, no es mi campo, y Tomás lo ha examinado con detalle,
pero desde luego yo es una planta que no pueda parar cuando sale el sol, arrancar cuando sale el sol y pararla cuando, entre otras cosas, porque primero la vida de los stacks se acorta, en segundo lugar porque yo no he hecho una inversión para tenerla funcionando 1.500 horas al año, que no me salen los números. Con lo cual, lo que quiero decir con esto es que es unas plantas que necesitan una ingeniería básica, ingeniería conceptual previamente y una ingeniería de detalle, porque hay, como ha mencionado también Tomás, un BOP, un balance de planta, un resto de componentes que son absolutamente esenciales para el control global, además, de toda la instalación. Yo me he permitido aquí incluir una comparativa de electrolizadores para poner en cuestión los precios, que coincide sensiblemente con lo que Tomás ha presentado. Yo me centro tan solo en alcalinas, PEM y óxido sólido. Los valores de estado del arte, el SOA, las líneas azules están, como veis, 50, 55, 40 y tantos, algo de menos. Con lo que ocurre es que el SOE necesita un aporte de energía térmica adicional y un objetivo que veis, 45, 50, 37. Estamos hablando de kilovatios hora por kilo de hidrógeno. Los costes de SOEC son en este momento prohibitivos. Realmente no hay ninguna fabricación industrial de SOEC. Pero la previsión es que en 2030 esté en plena competitividad con los demás y si además tengo mayor rendimiento, pues mucho mejor. Estamos plenamente activos en el tema de óxido sólido. En una pantalla posterior voy a aprovechar para poner de manifiesto el proyecto que tenemos recién concedido y el proyecto al que aspiramos que nos concedan. El tema de los precios también es cada día hay un precio distinto en función de la fuente, en función del precio del gas natural de referencia, porque ahí tengo 3 líneas horizontales. La línea horizontal es el benchmark actual, hidrógeno alto en carbono, producido a partir de reformado de gas natural, de metano, en refinería usualmente. Es el más barato de todos, teniendo en cuenta incluso los costes asociados a los derechos de emisión de CO2. Cuando le pongo bajo en carbono, es decir, cuando le pongo eliminación del CO2 por captura, los costes suben y me suben a 3. Y el renovable a la fecha, tengo ahí una cifra de 5 dólares por kilo. Una presentación de Price en el Club de la Energía la semana pasada daba estas cifras, aproximadamente 4,8 para un electrolizador conectado a un campo fotovoltaico con 1.700 horas, pero lo bajaba a menos de 4 con un campo fotovoltaico más eólico que permitiese 2.800 horas. Si el suministro eléctrico, sin entrar de dónde viene, porque hay una controversia enorme con un acto delegado de la Comisión en este momento, pudiese funcionar 8.000 horas, el precio estaría rondando los 1,5, 2 dólares por kilo. Pero hay que llegar a 8.000 horas. Un inciso. Me refiero del Power to Heat. He planteado que la vía más directa de producir calor a partir de hidrógeno, aun por vía indirecta, perdona el juego de palabras, es utilizar el hidrógeno como combustible en una caldera, en un horno. Es factible, perfectamente factible. Lo que pasa es que no me sirve la misma caldera ni el mismo horno, por razones evidentes. Las propiedades físico-químicas del hidrógeno son muy distintas de la del gas natural, lo cual se traduce en que, para empezar, tengo una velocidad de llama mucho mayor, pero para mí el aspecto más importante es que, además de la temperatura de llama, que es 170 grados superior, por lo cual habrá que tener cuidado con los materiales, es que la llama de hidrógeno no es radiante. En un proceso de calentamiento en una caldera, tengo una zona de radiación y una zona de convección. La zona de radiación, zona de alta temperatura, donde hay transferencia de calor por radiación, y la zona de convección, donde los gases transfieren calor a las paredes de unos tubos por los que circula normalmente agua o un fluido térmico. No hay radiación en la llama de hidrógeno, con lo cual mi caldera, que tiene una zona de radiación, pues no me vale. Tendría que modificar el diseño de la caldera. En resumidas cuentas, que lo que estamos es examinando la potencialidad práctica de este tema. Es una salida para el sector cerámico esencial, que necesita calor a alta temperatura
y que tiene que sustituir el gas natural, entre otras cosas porque es prohibitivo a los precios actuales y al derecho de emisión de CO2, y el hidrógeno es una alternativa muy interesante. De hecho, estamos diseñando quemadores de hidrógeno para algún cliente en este momento. Sigo con la indirecta, es decir, si recordáis el esquema, tenía en el centro mi producción de hidrógeno por electrolisis, a la izquierda tenía la producción de calor, que ya la he visto, y a la derecha tenía la posibilidad de coger ese hidrógeno y transformarlo en productos gaseosos, en productos líquidos, en productos químicos. Es decir, voy atacando las materias primas de origen fósil para sustituirla en la medida en la que ello sea factible tecnológica y económicamente. Esto es lo que aparece aquí. Recordad que tenía ese círculo gris en la parte inferior en donde mi target eran las materias primas. Y ahora me voy a dedicar a fabricar amoníaco, metanol, metano sintético y fuels, es decir, combustible sintético para la industria petroquímica, olvidándome del gas natural, el LPG y las naftas. ¿Y quedándome con qué? Con hidrógeno y con CO2, porque, como he dicho antes, la mayoría de esas moléculas, salvo el amoníaco, tienen carbono. ¡Qué lástima! Y hay que buscar el carbono en algún sitio. Voy a tratar de resumir, porque estas son las diferentes rutas sintéticamente presentadas para pasar del power, de electricidad, a gases, líquidos y productos químicos. Denominador común, electrolisis o coelectrolisis. Bloque de electrolisis de la izquierda, convencional, alcalina, PEM y AM. ¿Qué hago con la electrolisis? Ya lo sabemos, barra verde central, hidrógeno. Si quiero fabricar amoníaco, proceso Haber-Bosch, utilizándose desde el año 1902, sin problema. Ese hidrógeno no tiene huella de carbono, si es de electricidad plenamente renovable, o la tiene muy reducida, objetivo conseguido. Si quiero fabricar metano, me hace falta CO2. Si quiero fabricar metanol, me hace falta CO2. Ya veremos luego de dónde. Lo he dicho ya 3 veces, o sea, creando una expectación sobre dónde viene el CO2, creo que interesante. Me he llevado 7 años de mi vida trabajando intensamente en captura de CO2, por lo cual algo creo que puedo aportar. A la derecha, electrolisis de vapor y aire. Electrolizadores de óxido sólido. Como bien dice Tomás, no hay electrolizadores en el mercado comerciales para esos tamaños necesarios. Lo que pasa es que puedo decir con mucho orgullo que hace 15 días la Comisión Europea nos ha concedido un Horizonte 2020 con Solid Power y otros socios para un sistema híbrido, pila de combustible, reversible mejor dicho, pila de combustible, electrolisis, 33 kilovatios, 100 kilovatios, con el objetivo de, en una aplicación entre electricidad produzco hidrógeno, en otra aplicación entre hidrógeno produzco electricidad. Con ese sistema alimento vapor y aire y obsérvese que tengo un Haber-Bosch aquí a la derecha que parece que es lo mismo que el de la izquierda, pero no lo es. Porque el de la izquierda dice aire y unidad de separación de aire. Una ASU es una unidad que separa el nitrógeno del oxígeno. El nitrógeno me hace falta para fabricar amoníaco, para sintetizarlo, pero es un proceso criogénico, en donde tengo un consumo de electricidad extraordinariamente alto. Una electrolisis con SOE me produce nitrógeno, porque estoy alimentando aire y vapor. Me ahorro la ASU, me ahorro el consumo eléctrico de la separación de aire. Atractivo al máximo, comercial, no. Y a la derecha, la coelectrolisis. Proyecto que tenemos presentado al PERTE-ERA de IDAE y esperamos que sea valorado favorablemente, también con Solid Power, en donde el objetivo es alimentar CO2 y agua. Y lo que saco ya es una cosa que se llama gas de síntesis, que yo no tengo tiempo de explicar en este momento, pero para empezar, fijaos la simplicidad que hay con respecto al esquema basado en electrolisis convencional. Lo que quiero decir con esto es que hay rutas, unas más próximas al mercado, otras menos. La más próxima al mercado, ¿cuál es? Electrolisis de agua con alcalino, con PEM, para alimentar hidrógeno a una planta de Haber-Bosch. Eso es lo que está haciendo, en parte, Fertiberia con Iberdrola en Puerto Llano.
Bueno, hasta ahora nos hemos centrado en analizar cuál es la demanda de energía final de la industria, concentrándonos en que el 70% es en forma de calor. He visto qué tecnologías puedo utilizar para suplir a los combustibles fósiles en esa generación de calor, pero ahora tengo que analizar cuánto de esos 2.330 más 1.330 teravatios hora puedo eliminar electrificando. Y sobre todo algo muy importante, que no se nos olvide, que esta electrificación no es electrificación per se, es electrificación para descarbonizar. Luego tengo que ver cuánto electrifico y cuánto descarbonizo, las dos cosas. Vamos a ver. El formato de la figura ya hemos visto algo parecido anteriormente. Y tengo en el eje de abscisa el tanto por ciento de electrificación que puedo conseguir. En el eje de ordenada, el tanto por ciento de la demanda de energía de los 11 sectores. Observo que las barras azules, que son las que me interesan, las del estadio 1, pueden ser que contribuyan a la electrificación de los sectores papel, madera, alimentación textil en muy gran medida, prácticamente al 100%. Es decir, yo puedo, por simplificar, puedo electrificar la fabricación de papel y la fabricación de madera. Ahora bien, si me voy al eje de ordenadas, veo que los 4 sectores que suponen el 68% de la demanda de energía en la industria en la Unión Europea, no los puedo electrificar con tecnologías disponibles hoy. Barras azules. La barra de químicos es así de grande. Quiere decir que el sector químico, entre materia prima y combustible, consume el 45% de la energía de la industria. Si no electrifico la industria química, pues no avanzo mucho. Avanzo, pero no mucho. El cemento, nada que hacer con el cemento. No es posible electrificar el cemento con tecnología en estadio 1. El acero primario un poquito y el cerámica y vidrio, pues sí, por la vía indirecta que estaba diciendo antes del hidrógeno. Eso es estadio 1. Recordad, las tecnologías que había puesto que eran prácticamente comerciales, la recompresión mecánica de vapor, la bomba de calor, los hornos de resistores, los hornos de... Estadio 2, infrarrojos, microondas y otros. Bueno, ahora la cerámica y vidrio ha entrado al 100%, las barras, como dicen los locutores de Fórmula 1, las pinta de morado, lo va pintando los sectores de morado, no sé si soy aficionado, los pinta de morado, pues lo ha pintado de morado. Pero me sigue quedando el sector químico, el sector cemento, el sector primario, el acero primario, que no hay forma de electrificarlo. Hoy, a la tecnología de hoy. Y en emisiones de CO2, ¿eso en qué se traduce? La industria consume el 25% de la energía final, pero emite el 33% del CO2 de la Unión Europea, porque consume formas de energía más intensivas en carbono, que no puede utilizar otros sectores como el transporte o el terciario. Esas emisiones son de 3 tipos: proceso, directas e indirectas. Y voy a poner un ejemplo que se entiende perfectamente. Fabricación de cemento. Materia prima, carbonato cálcico. Proceso. Calcinación del carbonato cálcico, CO3Ca, para separar el CO2. Si quiero fabricar cemento con carbonato cálcico, ahí no hay combustión, si me apura no es fósil, CO2 de proceso. En el cemento es el 60%. Segundo, directas. Yo ahora cojo el carbonato, el óxido cálcico y otras materias y lo alimento a un horno de clínker. Horno rotativo, inclinado, que tengo que llevar a la temperatura de clinkerización, 1500 grados aproximadamente. ¿Con qué? Con combustible, con neumáticos, con un coque de petróleo, con oil pesado, combustible de bajo coste, porque esta es un producto de muy bajo coste y muy bajos márgenes. No me puedo permitir utilizar gas natural para fabricar cemento. No lo paga el mercado y sobre todo me va a venir de Argelia muchísimo más barato. Indirectas. Yo utilizo en una planta electricidad. Esa electricidad tiene emisiones de CO2 asociadas.
no las he generado yo, que soy el industrial, las ha generado el que me produce, perdón, el que me proporciona la electricidad, pero me las tengo que imputar. Es lo que se llama el ámbito 2. Hay ámbito 1, ámbito 2, ámbito 3. No entremos en eso ahora. Tengo 3 bloques. Ya podéis intuir que las emisiones de proceso no las voy a poder atajar. Las emisiones directas las podré atajar en la medida en que sustituya combustibles con carbono por combustibles sin carbono o por electrificación directa. Y las emisiones indirectas, lo que tengo que hacer es ir a buscar electricidad renovable. ¿Está claro el esquema? Vamos a los números, que son tozudos. Vamos a ver. Primera columna de la izquierda. Estado actual. 864, que difiere de la cifra anterior porque se eliminan una serie de sectores. 800, 900. No me importa el número exacto. De proceso, 189. Directa, de los combustibles que empleo, 437. De la electricidad asociada, 238. Voy a plantearme con tecnologías de estadio 1, primer grupo de 3 columnas, luego con tecnologías de estadio 2 adicional, segundo grupo de columnas. Si la electricidad que yo utilizo tiene una huella de carbono, es decir, una emisión de CO2 asociada de 300 gramos de CO2 por kilovatio hora, con perdón de la expresión, hemos hecho un pan como unas tortas. Porque las emisiones de CO2 han subido. Suben más 86, un 10%. Luego, como dicen los americanos, no way. No me puedo permitir electrificar con electricidad de 300 gramos. Si la electricidad es de 108, el número es de la fuente original. O sea, ahora doy números en España y la Unión Europea. 108. Bueno, ya la cosa mejora. La cosa mejora porque, fijaos que los 189 permanecen estáticos, son del proceso. Si es que 189 está siempre. Mientras no cierre fábricas y me las lleve al norte de África, tendré 189. Pero a continuación ya mi emisión de electricidad ya baja, 173. Y si mi huella de carbono es 12, tan baja como 12, ahora voy a incidir sobre eso, pues ya he bajado. ¿Cuánto he bajado? Bueno, el 43%. También, un poco menos de la mitad. Y si me voy al estadio 2 y yo meto los infrarrojos, los microondas, ¿cuánto? El 54%. Bueno, pues yo esperaba más. Yo esperaba que la reducción de emisiones de CO2 de una electrificación tan intensiva pues es superior, pero es que tengo un suelo y el suelo es la de los procesos de calentamiento para los que no tengo vía eléctrica y el proceso, y eso no tiene arreglo. ¿Qué ocurre? Que claro, que 463 es, si tenemos, hago el número, si las emisiones de la industria eran el 33% y las reduzco a la mitad, estoy quitando el 16% de las emisiones de la Unión Europea, con una transformación de la Unión Europea, de la industria, descomunal. Está bien, todo suma, pero hay que tenerlo en cuenta, que ese es el objetivo que yo puedo conseguir a día de hoy. Un inciso sobre la huella de carbono de la electricidad renovable y no renovable. Está instalado el mantra de que la electricidad renovable no tiene la huella de carbono cero. Bueno, eso lo escribe la Comisión hasta en una especie de un acto delegado. Un acto delegado es una especie de reglamento que está en discusión, lleva 6 meses en discusión, en donde la Comisión Europea, faltando a todo el rigor metodológico que él mismo dice que hay que seguir, dice que es cero. Que es cero. Que la huella de carbono de la electricidad renovable es cero. Pues no es cero, porque hay que hacer lo que se llama el análisis de ciclo de vida. Es decir, desde que yo cojo la sílice hasta que la proceso, la transformo, monto el panel, monto los inversores que he fabricado, monto la estructura y lo opero. Y todo eso hay que sumarlo, porque la metodología de norma ISO dice que hay que sumarlo. Pues bien, ahí tenéis los números. Una fotovoltaica sílice policristalino en suelo tiene 36,7 gramos. ¿Eso es poco o mucho? Muy poco. ¿Por qué es muy poco? Pues porque veis a la derecha, el ciclo combinado de gas natural tiene 434 y un ciclo combinado con captura tiene 128. Luego, efectivamente, estamos un orden de magnitud por debajo. Perfecto. Por cierto, fijaos la nuclear a la derecha, que no la quiere nadie. 5,1 y 4,6. Huella de carbono más baja de producción de electricidad. Nuclear. Pero no queremos nuclear.
Eso sí, no queremos huellas de carbono en la electricidad. Pues algo habrá que modificar en la posición. Pero no me quiero calentar. Tecnologías disruptivas de empleo de electricidad en la industria. Hasta ahora hemos dicho lo que se puede hacer mañana con los problemas de escala. Estadio 1. Bomba de calor, de compresión mecánica, horno de... Estadio 2, echando la imaginación y voluntad, en la industria alimentaria, por supuesto, infrarrojos, microondas y tal, pero en la industria metalúrgica vamos a poner un infrarrojo, te digo, puede ser. Y algunas que están viniendo y que pueden ser muy interesantes. Antes he dicho que la fabricación de acero requiere que yo ponga con mi mineral de hierro un agente que quite el oxígeno del mineral de hierro, F2O3 y otras formas. Claro, si el carbono se combina con el oxígeno, el resultado no es más que CO y CO2. Lo que pasa es que además el carbono da calor y se produce un proceso de combustión. Pues elimine usted el coque de petróleo y sustitúyalo por hidrógeno. Claro. La última línea, el último punto. Con el último punto tengo bastante. A 80 euros por tonelada, que está ahora mismo el derecho de emisión, requiero hidrógeno a 1,9 euros por tonelada. Bueno, todavía no está a 1,9 euros por tonelada. Luego diré cuánta electricidad hace falta para una acería de este tamaño, pero desde el punto de vista económico, ahí están. Si el carbón siderúrgico está a 160. Si el carbón siderúrgico está más barato, el hidrógeno tiene que estar más barato. Se ha dado en los últimos mes y medio, igual que Tomás recibe avisos del autorizador, yo recibo avisos de huellas de carbono y de industrias y tal, pues se han dado con 15 días de diferencia un anuncio de ArcelorMittal de que iba a montar un proyecto de hidrógeno verde y acero verde en Asturias y el anuncio del cierre de sus fábricas en Europa porque los costes no son asumibles. Con 15 días de diferencia. O sea, bueno, con lo cual, esta es la cuestión. ¿Es posible? Por supuesto que es posible. Técnicamente es cuestión de trabajarlo. No tiene mayor problema. Incluso es más limpio, más fácil la operación. El coque, para manejarlo es tremendo. Tiene azufre, una depuración de gases descomunal. Ese hidrógeno da... Algunos dicen que solo agua. Claro, es que no saben que hay una cosa que se llama el NOx térmico, que es la combinación del nitrógeno del aire con oxígeno, que a alta temperatura se combinan y dan NOx. Pero bueno, son algunos. Esto no es ciencia ficción, pero me gusta que esa ficción pudiese pasar a ciencia. Y me explico. El proceso Haber-Bosch es el proceso, está sintético, es una cosa muy sencillita. Alimento nitrógeno e hidrógeno, fabrico amoníaco, tiene un bucle de recirculación porque en cada paso solo se convierte el 17%, un consumo de electricidad bestial. Bueno, pues hay en desarrollo un proceso electroquímico en donde, oh maravilla, alimento agua y nitrógeno, y saca amoníaco. Ya, maravilloso. Maravilloso por muchas razones. Primero, porque las plantas Haber-Bosch son plantas muy grandes. Están haciendo lo que se llama un downsizing, pero son muy grandes. Y tienen una operación compleja. Con lo cual, yo si estoy en un puerto y quiero abastecer de hidrógeno para transporte marítimo, que eso es otra conversación que podríamos tener en algún momento, me puedo plantear tener mis electrolizadores, tener una planta pequeñita de amoníaco y abastecer a los buques. Perfecto. Con una planta Haber-Bosch, eso esquema es distinto. La puedo tener, como tengo en Palos, la puedo tener a 6 kilómetros de la costa y tener mi tubería de amoníaco. Eso también es factible. No me quiero extender aquí porque es por dónde va, ¿no?, el tema. La electroquímica de síntesis, CH3OH. Hoy se fabrica el metanol, perdón, a partir de metano. Lo veis ahí. Metano, fabricamos gas de síntesis. Es el proceso industrial, comercial, estándar. Se está trabajando en lo de ahí debajo, que es el primer estadio de utilización de CO2 e hidrógeno. Directamente, los combino. Es lo que se llama la fabricación de metanación directa. Pero esa directa todavía no es comercial. Y la de la derecha es ya magnífica, está a nivel de laboratorio, TRL 1 y 2. Entiendo que conocéis los TRL, ¿no? De 1 a 9, 1 y 2, está en 1 2. Pero lo que pasa es que pintado así es precioso. Agua y CO2, metanol por el otro extremo. Maravilloso. El CO2.
Si quiero fabricar sustitutivos de los productos hidrocarbonados fósiles, y algunos no les queda más remedio que tener carbono, pues tengo que tener CO2. Si el CO2 es de origen fósil, pues no hago nada porque estoy cogiendo el CO2, lo estoy combinando y ahora lo uso, termino y lo emito. Dime. Quedan 5 minutos. No, perdona. Yo pedí árnica antes. No, perdona, es que es culpa mía, porque cuando hicimos el programa, discutimos, le dimos mucha vuelta al programa. Perdona, Alicia, no sé si no hemos hablado una vez. No, es que quería que hablar contigo, no lo hablaba contigo. He tenido varios lapsos. Uno de ellos es, en el díptico cuando se hizo, hay una rata que la última sesión, la sesión de Servando y la de Vicente Cortés, expresamente éramos conscientes de la densidad, tenían hora y media. Entonces, la pusimos la última, antes de los descansos, justamente porque teníamos un margen. Y la de Vicente, perdona Alicia, y la de Vicente tenía también ese margen. Entonces, ese es el problema, que no se ha anunciado y la gente no sabe que... Claro, de todas maneras yo no voy a ocupar la media hora extra. Pero perdona Alicia, es culpa mía. No, en absoluto, ningún problema. No, yo no voy a consumir la media hora última y espero estar sosteniendo el interés del auditorio. Hay alguno que ya se me despista, pero es normal, es estadística, es curva, digamos. Vamos a ver. Estábamos con el CO2. Repito, si es fósil y lo combino y lo uso y lo meto en un combustible que lo quemo, a vuelta a la atmósfera y no he hecho absolutamente nada. Opción B, voy a coger el CO2 de biomasa. Quemo la biomasa, el CO2 estaba, lo fijo en la biomasa, lo quemo. Bueno, estoy describiendo un círculo, digamos, de poca duración, ¿no? Y esto que está poniéndose de manifiesto como moda y que va a terminar siendo, me parece la aberración termodinámica y económica y técnica más grande del mundo. Más grande del mundo. Mire usted, no. Aquí tiene usted una chimenea que tiene el 16% de CO2. Pero no lo coja de ahí. No. Póngase usted a 2 kilómetros y cójalo del aire que tiene 400 partes por millón. ¿Cómo? 400 partes por millón. Claro, ahí veis la magnitud de un cacharrito para 50 toneladas, ¿eh? 50 toneladas. Lo he contado esta mañana, me parece que son 40 ventiladores de 2,5 metros de diámetro con sus rotores, cojinetes y tal. Vamos, eso, empiezan una cuadrilla a hacer el mantenimiento por un extremo y cuando termina, si es que le da tiempo, tiene que empezar otra vez por el otro extremo. O sea, el proceso consiste, hipotéticamente, es sencillo. Yo pongo absorbente, sólido, líquido, fijo el CO2 y ahora tiro el resto del aire. Está puesto ahí un poco irónicamente, ¿no? Aire con 400 partes, dice aire sin 400 partes. Además, no son sin 400, porque el rendimiento es del 90%, con lo cual ni siquiera quito las 400. Pero bueno, da igual. Claro, es que los números no lo soportan nada, es que no soporta el análisis. Pero hay plantas construyéndose. Fijaos, 20 a 27 megavatios hora por tonelada. En forma de calor, en el caso del LDAC, que tiene una temperatura de desorción a 900 grados, el 80%. Tenemos a gas natural, ojo, gas natural para producir el calor que tengo que usar para disolverse, para recuperar el CO2. ¿Qué dicen? Claro, hacen análisis de ciclo de vida, dice CO2 efectivamente evitado, que es el concepto, evitado. O sea, yo, 0,1. ¿Cómo? O sea, ha montado todo esto para calcular 0,1 sobre 1. Coste, 540, 340. Hoy, si estos se empeñan, bajará. Pero yo he hecho ahí unos numeritos desde el punto de vista de electrificación, para no olvidarlo. ¿Veis? El SDAC, el sólido, está en el rango de las bombas de calor. Está estupendo, porque necesito para regenerar mi sorbente un rango de temperatura que la bomba de calor me la da. Bueno, está bien. Un COP de 3,5, buen rendimiento. El LDAC necesita 900, necesito hornos de inducción. Bueno, dejémoslo ahí. Datos para plantas de 1 millón de toneladas. La Comisión Europea tiene un objetivo de 5 millones de toneladas hace 2 años de captura. Desde luego, no hay que pretender que con esto vaya a bajar la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿eh? O sea, yo ya tengo hecho los cálculos correspondientes. Claro, imagina, esto retira el 0,000001 del CO2 que hay en la atmósfera, evidentemente. Bueno, energía. Para una planta de 1 millón de toneladas.
de 15 a 27.000 gigavatios hora, de las cuales de electricidad 3.000 a 7.750. Como voy a poner luego de manifiesto, una planta fotovoltaica de 1 gigavatio instalado, gigavatio eléctrico instalado, las más grandes del mundo, producen al año 1.000 gigavatios hora. Necesito 4 plantas de 1 gigavatio para alimentar esto. Bueno, lo dejo. Retos. Bien, vamos a dar por bueno el objetivo, vamos a dar por bueno que queremos electrificar, vamos a dar por bueno que la reducción es, digamos, mejorable, pero válida. Vamos a dar por bueno que el desarrollo de la tecnología va a abaratar los precios y va a permitir mejores prestaciones. Y voy a poner de manifiesto, y es el último apartado antes de las conclusiones, de esos restos. De carácter industrial. Un industrial, cuando le vende una tecnología, y sé de lo que hablo, te pide referencias. A ver, ¿dónde está esto instalado? ¿A qué tamaño? ¿Con qué prestaciones? ¿Cuántos años iba funcionando? ¿Qué rendimientos? Pues difícilmente un industrial de los grandes, no estoy hablando de plantas pequeñas, una planta de fabricación de yogures, pues probablemente pueda ir a un horno de este tipo, pero una planta de fabricación de etileno, un propileno en refinería, pues se va a pensar antes 2 veces si montar una cosa de este tipo, ¿no? Tengo el CAPEX asociado al equipo nuevo, pero es que el BOP, o sea, yo no puedo coger la caldera de gas y poner allí una caldera, no, mucho menos. La arquitectura de control es distinta. O sea, yo estoy acostumbrado a un control de llama, una apertura de flujo, una válvula de regulación, no. Aquí lo tengo que transformar en energía eléctrica, en sistemas de control, de alimentación, control de potencia en última instancia. A cambio, control de combustión por control de potencia. Bueno, se puede hacer, pero vamos sumando. El suministro eléctrico o lo hago yo o lo hace un tercero. Si lo hago yo, sumo CAPEX. Si no lo hace un tercero, bueno, es formar un PPA, un acuerdo de compra de electricidad, y ese PPA, bueno, me garantiza unos precios determinados y ese CAPEX no entra en mi activo, es que no me lo puedo permitir. Y luego, el acero y el cemento no tienen márgenes. Lo he dicho antes, no tienen márgenes. Los productos, los precios, los márgenes son muy pequeños. Hay mucha competitividad en la India, en China, en el norte de África. Esos son de carácter industrial. La magnitud de la transformación. He hecho unos números, parte son de Bellona, de una ONG muy industrial, sorprendentemente, pero los números son muy fáciles. Fijaos, electricidad para la industria, los famosos 2.330 teravatios hora. ¿Cuánta electricidad se consume en la Unión Europea al año? 2.900. O sea, estamos hablando de magnitud. O sea, necesito una cantidad de electricidad adicional casi igual que la que se consume hoy. Bien, cuestión de si hay sitio para poner fotovoltaica, a lo mejor en el sur de Europa sí. En Bélgica, Holanda, Dinamarca, mucho sitio para fotovoltaica y mucha insolación solar, no sé si hay. Pero es que haciendo un análisis un poquito más de detalle, de los 2.900 de la Unión Europea, 514 millones de habitantes, por cierto, solo 1.000 son renovables. Y hemos quedado que para electrificar tengo que irme a renovables. Luego quiere decir que es que tengo que hacer 2 veces, 3, solo para la directa, la generación renovable actual. Indirecta. Una sería esa que consume hidrógeno, necesita 40 teravatios hora. 40 teravatios hora es lo que consume Londres y todos sus alrededores. Una sería. Es factible. Es cuestión de hacer parques fotovoltaicos. Como sabéis, la Comisión, a raíz del tema de Ucrania, lanzó el paquete REPowerEU, en donde plantea unos objetivos de una serie de cuestiones. En particular me interesa aquí el hidrógeno. Y ha planteado 10 millones de toneladas al año de aquí al 2030 de hidrógeno, más otros 10 importados. Vamos a importar hidrógeno. A ver si ahora vamos a tener que estar pendientes de quién nos vende el hidrógeno. Pero bueno, da igual. Para fabricar esos 10 millones de toneladas objetivo de la Unión Europea hace falta 500 teravatios hora, que es aproximadamente lo que consume toda Francia. Los e-fuels, es decir, si yo quiero combustible sintético, aunque ahí está en discusión si a partir de 2035 había motores de explosión, no habrá motores de explosión, etcétera, etcétera, otros 500. Y las materias primas para la industria, los 1.330, cuando lo divido por 0,6, por un factor de rendimiento que voy a explicar dentro de un momentito, me dan 2.400 teravatios hora.
Yo he sumado ahí los 1000 que hay de renovable y los 763 de nuclear, porque no los olvidemos, que es que están ahí y no tienen huellas de carbono. Bien, sumando todo, pues me salen esas magnitudes, o sea, 2.330 para 2.400, y me quedo con la frase de la derecha, no os canso. La generación renovable futura para esta electrificación que estoy planteando es 7,6 veces la generación renovable actual. Eso supone una inversión descomunal, unas infraestructuras no ya solo de producción, sino de transporte y distribución enormes, y en consecuencia una transformación tan profunda que evidentemente de conseguirse seremos el flagship, el buque insignia de la descarbonización del mundo. Retos de escala. Pues claro, hay que pensar en los tamaños industriales. Es que el tamaño del laboratorio no es el tamaño industrial. Una planta que fabrique e-fuels de 1000 toneladas día, que es lo que fabrica de gasolina, de gasóleo en una refinería, 1000 toneladas día, pues requiere 1 gigavatio eléctrico instalado. Y si voy a operar 4000 horas, que es poco, necesito 4000 gigavatios hora. A la izquierda está. Si monto fotovoltaica, necesito 4 plantas de 1 gigavatio. Si la eólica es onshore, necesito 2. Y si es offshore, afortunadamente solo necesito 1. Pero es que pasa una cosa, es que yo no puedo, lo he dicho antes, soportar mi fabricación de hidrógeno y por consiguiente la del proceso continuo catalítico que viene detrás, no lo puedo soportar en una electricidad variable, en una electricidad que tiene una curva de carga, de producción determinada. No puedo, mi electrolizador no está acostumbrado a trabajar así, y no digamos la fabricación. Con lo cual, me encuentro con esta situación. Es que tengo un perfil de generación, esta es una figura original de Endesa, un perfil de generación en donde el amarillo es la fotovoltaica y el verde es la eólica. La demanda la demanda global es la línea negra, fluctuante, ya sabéis, a la hora de los partidos y a la hora de los baños sube la demanda, y la demanda industrial la he pintado ahí, simbólicamente, como una línea horizontal. Yo no puedo subir carga por la tarde, bajar por la noche, bajar por la mañana. Es constante. Lo que quiere decir que si yo voy a montar una planta de fabricación de hidrógeno para eso industrial, para descarbonizar mis plantas, necesito el suministro eléctrico estable, fiable. Para lo cual, ¿qué necesito? Almacenamiento de energía. ¿Mío o del que me vende la electricidad? Pero necesito almacenamiento de energía a estas escalas. Puedo, evidentemente, almacenar energía eléctrica como hidrógeno. Lo ponía Tomás antes en una de las posibilidades. Pero necesito almacenamiento. Estoy sumando inversión, estoy sumando CAPEX. Estoy terminando. Los rendimientos. Claro, es que la termodinámica es muy tozuda. O sea, si yo le pongo 4 pasos, cada paso tiene su rendimiento. Y el rendimiento global es el producto de los 4 rendimientos. ¿Qué vamos a ver? Hidrógeno. Cojo 100 unidades de electricidad. 100 unidades. Lo llevo a una electrolisis. Pierdo 27. Bueno, lo comprimo. Pierdo 6. Lo transporto y lo distribuyo. Pierdo 3. Y me voy a parar ahí. Porque ahora sí viene la distribución, el retail, me voy a parar ahí. De las 100 unidades de electricidad he perdido 36. Bueno, segundo ejemplo. Voy a quedar con el amoníaco, nada más. 100 unidades de electricidad. Lo mismo, electrolisis 73. Pero ahora tengo un proceso que se llama Haber-Bosch, que tiene un rendimiento de forma que de 73 unidades solo me quedan 57. Y como ahora no tengo que transportar, me quedan 55. Es decir, de la electricidad que puse en juego, llega al utilizador final, y no es el final, perdón, no es el final, 55 unidades. Y ahora lo llevo a una de las mejores vías de transformarlo, que es una pila de combustible de óxido sólido. Y me queda el 28-35. Y produjo electricidad. ¿Cuánto tenía? 100. ¿Cuánto me queda? 35. He perdido 65. Bueno, puesto que si el cliente lo paga, como es el cliente, yo se lo suministro. El problema está ahí. El problema es que necesito inversión para toda esa cadena, necesito pérdidas asociadas para toda esa cadena, y el producto obtenido, su coste de CAPEX y de OPEX, lo tengo que repercutir sobre solo 35 unidades en el mejor de los casos. Mejorará, los rendimientos subirán. En lugar de los 52 que mencionaba, 54, 55 que mencionaba Tomás, llegaremos a 48. Pero luego hay un límite termodinámico. Es que no hay forma de bajar de 44. Tú eres un especialista, yo no sé.
debe estar por ahí, 44, 45, 43, 40, si queréis. Pero es que menos que eso es imposible. Bien, termino. 3 pantallas de conclusiones, una especie de recap de todo lo que he dicho. Conclusiones sobre los datos globales y de electrificación directa. Primero, esos 11 sectores tienen el 25% de la energía final y el 33% del CO2. Esos son 2.330 teravatios hora a los que hay que sumar los 1.330 de materias primas y el 70% de usos térmicos. Puedo electrificar directamente, calor. Puedo electrificar indirectamente, hidrógeno. Hidrógeno que lo uso como combustible o hidrógeno que lo utilizo como fuente de combustibles sintéticos. Una cosa que no he dicho, que es importante que no se me olvide, es que estos procesos eléctricos tienen mejor rendimiento que los procesos de conversión térmica. Es decir, podemos llegar a rendimiento del 97-99%. La indirecta. El hidrógeno lo puedo utilizar como combustible, pero cambiando el hardware de combustión y el software de combustión. El potencial de electrificación directa es limitado, sobre todo porque en acero, química y cemento, que suponen el 60-65% de la demanda de energía final en la industria, el margen es muy limitado. De manera que ahí tenemos una reducción de emisiones como consecuencia de ese margen limitado, en donde la reducción de huella de carbono global es pequeña y en consecuencia voy a tener que puedo bajar un 50% las emisiones de la industria con el estadio 1 y el estadio 2. Retos. Penetración de nuevas tecnologías es muy difícil. La industria, por razón lógica, es conservadora. Y los desarrollos disruptivos, cuando estén demostrados y funcionando y que lo haga otro, entonces me avisa y yo lo compraré y lo instalaré. Cambios de procesos y de arquitectura de control de los mismos. O sea, que no es cambiar una fuente de energía térmica por otra. Es que es otra cosa distinta. Es que, como he dicho, es control de potencia. No es control de flujos. Y control térmico ajustando flujo. Es control térmico ajustando potencias. La necesidad de energía renovable. Eso sí, que no vale cualquiera, ¿eh? No vale cualquier energía. Tiene que ser energía renovable de huella de carbono reducida. Tengo que tener almacenamiento, tengo que tener unos rendimientos de electrificación indirecta, donde voy perdiendo, ya he visto, 60, 50%. Y finalmente, la esperanza es lo último que se pierde, unas tecnologías disruptivas que darán su resultado. Y también os digo una cosa, cuando existe un driver tan potente en la dirección de descarbonización, una inyección de recursos de esa magnitud, unos programas de la Comisión de la Unión Europea, el Innovation Fund, apuntando seriamente en esa dirección, el desarrollo se produce. Tardará 3, 4, 5, 6 años, como decía Tomás, cada año hay un avance significativo. Ocurrirá. El tema es el coste del proceso y quién lo paga. Aunque la pregunta de quién lo paga tiene una respuesta bien sencilla. Todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. No he tenido ninguna interrupción. A mí me gustan las interrupciones. Sí, pero como hay gente online, es complicado, ¿no? Porque, vuelvo a decir que el problema del timing es que hemos tenido varias versiones del programa y yo decidí poner la de Servando y la de Vicente a última hora porque son las únicas que tienen hora y media. Entonces, yo sé, vamos, no sé si estás cansado. Yo no me he cansado nada con la charla de esta tarde, ninguna de las dos, porque han sido muy... Agradezco a los dos, tanto a Tomás como de la honestidad intelectual y científica e industrial de decir verdades como puño, que yo creo que he asistido en varias ocasiones a otros representantes del lobby del sector del hidrógeno, por ejemplo, que te cuentan un mundo idealizado de Yuppie, que todo es fantástico, que el hidrógeno es prácticamente como tener una bombona de butano o algo así. Quiero decir que yo agradezco realmente que ha dicho las cosas que habéis dicho ambos, los verdaderos retos y dificultades que tenemos por delante, ¿no? Tomás solo en el tema del hidrógeno y Vicente una visión mucho más genérica sobre la industria en general, ¿no? Y los que somos ignorantes como yo de ese tema, pues hemos aterrizado, ¿no? Y yo era marginalmente optimista, pero ahora no lo soy tanto. Bueno, en fin, preguntas por favor al ponente antes de... No sé si hay algo ahí. No hay pregunta.
Bueno, muchísimas gracias por la presentación, me ha encantado y bueno, no tengo mucho o nada de conocimiento del tema, por decirlo así, y he aprendido bastante. Yo tengo una duda respecto al almacenamiento, las capacidades de almacenamiento de hidrógeno que existen en la actualidad y si hay algunas restricciones con el tiempo que puede haber, que puede estar almacenado ese hidrógeno. Y la segunda pregunta es respecto a las emisiones de dióxido de carbono. Es decir, con las presentaciones que he visto, con los slides, ahora me resulta un poco dudoso de cuando hablan de reducción de la descarbonización del sistema totalmente cero. O sea, me pregunto, entonces la emisión de dióxido de carbono ¿es tan práctica o es real para el 2050? Con la parte que ha presentado de que los procesos, por ejemplo, las emisiones por los procesos no son tan alterables como otras partes de las emisiones. Entonces ahora me quedo con esa duda, si realmente será real para el 2050 esa descarbonización. Bueno, buena pregunta. Bueno, vamos por la primera. Bueno, Tomás ha planteado las diferentes alternativas de almacenamiento de hidrógeno. La vía a presión pura y dura requiere presiones muy elevadas, superiores a 350 bares, 700 bares, ¿no? Eso significa que bueno, los equipos tienen que ser de grandes espesores, los compresores tienen que permitir esas presiones, pero además los materiales no pueden ser cualquiera porque el hidrógeno difunde. El hidrógeno permea a través de determinados metales. Punto 1. Punto 2. Luego está el almacenamiento en forma líquida, licuado, con lo cual requiere compresiones y expansiones sucesivas y luego mantenimiento en estado criogénico, con unos tanques que también tienen sus requisitos desde el punto de vista de aislamiento. De manera que existe la tecnología, no existe problema práctico en almacenar hidrógeno. De hecho, el hidrógeno es una commodity de la industria del refino. Es que parece que estamos descubriendo el hidrógeno y el hidrógeno es un producto usual en la industria del refino, absolutamente imprescindible para utilizar los combustibles que utilizamos hoy. Luego, desde el punto de vista práctico no hay. Desde el punto de vista de duración del almacenamiento, bueno, nada más que en el caso, por ejemplo, licuado, nada más que el tema del consumo de electricidad asociado a mantener el sistema licuado. Pero no existe ningún problema. Yo pueda mantener ahí el hidrógeno el tiempo que considere oportuno. No sé si quieres añadir algo, Tomás, porque tú tienes más focalización, ¿no? Has puesto incluso una pantalla sobre eso, ¿no? Bueno, yo creo que efectivamente el hidrógeno, como has dicho tú, difunde por la mayor parte de los... Efectivamente, que digo que el hidrógeno, como has dicho, difunde a través de un montón de metales, pero realmente los sistemas de almacenamiento, las botellas actualmente comerciales, pues ahí tienes el hidrógeno a 200, 300 bares y ahí lo tienes. No bueno, en algún caso hay alguna pérdida, pero se mantiene. Otra cosa diferente es cuando interviene la temperatura y la presión. Ahí ya tienes que mantener, pues no sé, un sistema térmico que te regule la temperatura, un montón de cosas más. Y evidentemente eso se extrapola también al transporte. Se está hablando mucho también del transporte de hidrógeno, los barcos, los metaneros, transformarlos en hidrogeneros, pero pasa lo mismo. La temperatura de conservación del hidrógeno líquido es mucho más baja que el metano y requiere mucha mayor energía, por lo cual tiene mayor pérdida. Pero también lo que dice Vicente, cualquier problema técnico se puede solventar. Otra cosa es el coste. Vicente, enhorabuena una vez más, porque cada vez que te veo aprendo una enormidad. Bueno, esa es tu benevolencia conmigo. Mira, yo hice un análisis de la industria hace ya una década, ¿no? A través de la Asociación de Grandes Consumidores, AEGE, y en el club, ¿no? En esos momentos estábamos analizando la eficiencia energética de los diferentes sectores, ¿no? Y uno de ellos era la industria, ¿no? Curiosamente, el acero, que es una de las que mayores toneladas equivalentes de petróleo, también utilizamos esa terminología para comparar la eficiencia energética por tonelada de acero, era el principal vector de consumo de industria intensiva, electrointensiva en algunos casos, dependiendo de los países, ¿no?
Ahí, en el análisis que tú planteas, es verdad que estamos dando quizás por sentado que el consumo actual de energía, pasándolo a teravatios, pasándolo a una unidad eléctrica, no conserva la eficiencia de un elemento eléctrico, ¿no? En concreto, y poniendo simplemente como símil cómo se produce el acero en Alemania frente a España. En Alemania, que tiene una cuota de mercado del 40% aproximadamente de las toneladas de acero, más del 50% es carbón. O sea, eso produce además una pérdida de rendimiento, con lo cual, a igualdad de toneladas equivalentes de petróleo, dependiendo de las fuentes que se estén utilizando primarias, estamos aprovechando un menor factor de utilización, estamos perdiendo, digamos, energía por el camino con muchas pérdidas de transformación, como tú bien sabes, ¿no? Es decir, veníamos a tener más del doble de la productividad de producir toneladas de acero en España con hornos de arco eléctrico desde el año 1990 que se estaban implementando, que Alemania con sus grandes hornos industriales, que también los tuvimos nosotros en España años atrás, ¿no? Es decir, ahí se hizo un proceso de electrificación. Es verdad que no produce el mismo tipo de acero, hay una tipología diferente y no, esos 1000 grados que tú planteas, la verdad que efectivamente son una barrera y un límite físico a calentar con kilovatios. O sea que eso, por supuesto, la combustión tiene una capacidad térmica que no la tiene el voltio, ¿no? Pero en esas transformaciones sí habría que revisar bien que el factor de eficiencia mejora al doble, enormemente, ¿no? Perdona. Sí, y ya por terminar también, una apreciación también que se daba en todo eso, porque estudiamos esto con la industria electrointensiva, con AEGE, ¿no? Analizamos el acero, la química y el papel y el cemento, por supuesto. Y al final llegamos a la conclusión que lo que teníamos que trabajar era en el producto final. Es decir, no podíamos producir acero. Necesitamos materiales para la construcción menos intensivos en energía. Y lo mismo es aplicable a la química, al papel y al resto de elementos, ¿no? Con ese planteamiento, y a pesar de la pérdida de rendimiento que tiene hoy en día el hidrógeno, igual que un bombeo, igual que todo lo que son los sistemas de almacenamiento, con esas transformaciones continuas, pero es lo que tenemos, ¿no? Ahí, hasta que no se reinvente el fuego o la pólvora, no vamos a conseguir sacar unos factores de rendimiento muy superiores. Sí, bueno, estoy absolutamente de acuerdo. De hecho, un aspecto que yo no he tratado porque el tiempo y el ámbito era limitado, es que esos 2.330, por decir el número que está utilizando, cuando se electrifica se reducen sustancialmente, no son 2.330. Porque, y lo he dicho al final en una frase, y lo lamento solamente en las conclusiones, he dicho el rendimiento de los procesos es mucho mayor que los procesos térmicos. Absolutamente de acuerdo. Sobre el tema del acero específicamente, hasta donde yo recuerdo, me parece que la producción de acero hoy en España es un 60% mineral de hierro y un 40% a partir de chatarra. En la medida en que la chatarra se procesa por horno eléctrico de arco y la de mineral de hierro necesita un horno alto imprescindiblemente, ¿no? Con coque o con hidrógeno, necesita un horno alto. En la medida en la que sea posible hacer en estos temas de economía circular una mayor incorporación de chatarra, evidentemente el porcentaje de acero, con una salvedad que voy a hacer ahora, el porcentaje de acero que se puede fabricar por vía eléctrica subirá. El problema de la vía eléctrica es que tiene escaso margen de descarburización. Es decir, que yo puedo jugar con el contenido en carbono del acero, que es un elemento absolutamente esencial para determinadas propiedades, pero en el tema del arco eléctrico, según tengo entendido, yo no soy especialista en siderurgia, evidentemente, ¿no? El margen de maniobra que tengo para ajustar el porcentaje de carbono en el hierro, ya por consiguiente la calidad del acero, es más limitado que en un proceso siderúrgico. Pero dicho eso, absolutamente de acuerdo. Respondo a la pregunta del CO2 que se había quedado antes, porque tiene una componente muy interesante. Efectivamente, si la industria permanece como es, y ahora explico lo que quiero decir como es, esas emisiones de proceso seguirán estando. Lo que ocurre es que el cambio verdaderamente disruptivo lo has anunciado tú hace un segundo, y es irse a otros materiales. Es decir, yo no fabrico acero porque tengo otro material, o no utilizo cemento porque tengo otro material que sustituye al cemento y que no tiene esa vía tan energéticamente demandante como las actuales. Es decir, que estamos ahora mismo en una especie de business as usual, pero cambiando la fuente térmica. Entonces, si cambio de un business as usual, pero con otra fuente térmica, entonces es otra línea distinta.
Pero hay un riesgo, y es que me venga acero, cemento, fabricado en países en donde no hay esta restricción a las emisiones de CO2. La Comisión está diseñando un mecanismo complejo que se llama el mecanismo de ajuste en frontera. De manera que el acero importado viene con su huella de carbono y tendrá que pagar por el importador el mismo coste en lo que a emisión de CO2 se refiere que si se hubiese producido en Europa. Por ejemplo, si una tonelada de acero tiene asociada, poner un número, 100 kilos de CO2, esos 100 kilos de CO2 al precio del derecho de emisión en la Unión Europea suponen tanto. El importador tiene que pagar eso a la Unión Europea. Es una barrera. Pero ahí está la ley, echa la trampa hasta donde yo sé. Y es que si el acero viene sin CO2, ¿qué pasó? Porque no hay derechos de emisión a pagar en la entrada de la Unión Europea. Pero eso sería para otra discusión muy grande, muy larga. Sí, bien. Yo creo que hay que darle oportunidad también a los que están online, que son bastantes más que aquí. Muchos de ellos han pagado su matrícula también. Hay una pregunta atrasada ahí de Daniel Leiva que decía que, y además hay una mano levantada, acabo de ver, una pregunta que hablaba de una pregunta interesante que también tenía yo, que dice que ¿qué puede ser más conveniente, qué ventajas tendría grandes plantas de producción centralizadas de electrolizadores o tener menos plantas más distribuidas cercanas a los puntos de suministro? Supongo que con vista a ahorrarse el transporte, etcétera, del hidrógeno, ¿no? ¿Cómo sería el mix de eso? Es que es un caso a caso. Me explico. Las grandes plantas suponen economías de escala y, en consecuencia, pues menores costes al final de fabricación. Las pequeñas plantas, pues no tienen esas ventajas de economía de escala. Las grandes plantas puedo utilizarlas para abastecer a varios clientes y tener un mercado, pero tengo que asociar los costes de transporte y almacenamiento. Y las pequeñas plantas, pues las puedo hacer para un consumo cautivo, por decirlo de alguna manera, propio. Antes he puesto el ejemplo de que si puedo fabricar amoníaco en el puerto X con un electrolizadores de tamaño adecuado, pues yo no tengo que descansar en el hidrógeno que me viene de otro sitio, lo fabrico allí, in situ, y los costes de transporte desaparecen. Con lo cual, es un caso a caso. Ahí, podemos abrir el micrófono a Gabriel. Sí, ella puede hablar. Gabriela, tú misma puedes desmutear el micrófono y hacer la pregunta. Disculpa la tardanza. No sé si está ahí me ha levantado la mano. Igual ya no. Gabriela, no, es que creo que está levantada la mano desde hace mucho tiempo, pero hemos empezado con las preguntas locales y después las preguntas online. Pero es posible que ya no esté. Está aquí. Está, pero no se ha dado cuenta. Bueno, mientras hace la pregunta, yo tenía una reflexión también con una curiosidad, y es que el IPCC, en fin, todo, la Unión Europea y todo, dan por hecho que en 2050, digamos que una fracción importante, digamos que el 20% de energía seguirá siendo de origen fósil, por tanto seguirá teniendo emisiones. Pero claro, para que las emisiones netas sean cero, dan por hecho que va a haber tecnología bien probada y desarrollada de captura y almacenamiento de carbono, que hasta he referido brevemente a eso, pero quizás no suficiente. Ya veo que, al menos una parte final que has dicho, el tema de Islandia está claro, coincido contigo, que es un juguete, de eso aparece mucho en los periódicos, pero quitando ese aspecto, el tema de captura en las que tú tienes experiencia, como has dicho, en los proyectos que todos conocemos de hace 20 años, en los que tú has participado, en las chimeneas, o sea, la captura del CO2 donde está denso, ¿cómo de viable eso que en 2050? Bueno, vamos a ver. Tienen muchas facetas, pero voy a tratar de concentrarlo en 2 o 3 nada más. Primero, la captura de CO2 añade costes al proceso de fabricación, puesto que tengo allí una planta que funciona y que consume electricidad. Claro, lo que ocurre es que si emito el CO2 mientras me dejen, también tiene coste. Lo que tengo que balancear cuál es el coste del derecho de emisión de CO2 y el coste de la captura. Punto. Pero no solo la captura, el transporte y el almacenamiento. Porque ahora viene el siguiente cuestión. Lo capturo y ¿qué hago con él? En ese escenario tenemos una situación en el sur de Europa extremadamente desfavorable con respecto al norte de Europa. Tengo un artículo publicado en 5 días de hace un par de meses en donde pone de manifiesto que estamos en una situación, como he dicho, absolutamente desfavorable. ¿Por qué? Pues porque en el Mar del Norte y operado por Noruega, Equinor, que es la empresa estatal noruega, pues hay yacimientos acotados de petróleo y gas
y la experiencia de haber inyectado millones de toneladas, no como una aplicación, sino para desarrollar la tecnología. Y el Innovation Fund de la Unión Europea está financiando varios proyectos en donde hay hubs en Amberes, hub en un puerto de Alemania, en Wilhelmshaven me parece que es, y en otro más. Hay un puerto en Bélgica, un puerto en Holanda y un puerto en Alemania. ¿Qué hacen ahí? Pues se han consorciado 4 grandes industrias productoras de CO2, productoras, me refiero como subproducto, entre comillas, de su actividad, y se trata de montar una infraestructura común para transportar el CO2 por barco al Mar del Norte e inyectarlo. Esa inyección tiene sus requisitos de monitorización, de verificación, su contabilización, para que efectivamente lo he hecho. Pero es factible, se puede hacer, se puede hacer. Hay un documento que ha salido hoy de un conjunto de ONGs europeas en donde dice que lo que persigue la industria con eso es el mantener el business as usual con los combustibles fósiles. Pero es factible, es factible. Otra cosa es que en España no se permite, no está permitido, y nos podemos encontrar con 2 o 3 situaciones. Primera situación, y es que el cemento noruego, porque Noruega también inyecta, el cemento noruego, el cemento belga, no tenga menores costes porque tiene el CO2, la emisión de CO2 no la paga y el coste de captura de transporte de cemento es más bajo. Es decir, si yo emitir una tonelada me cuesta 80 y capturarlo y almacenarlo me cuesta 40, quiere decir que frente a la fábrica de aquí que paga los 80, la de Bélgica solo paga 40. Luego ya hay 40 euros por tonelada de CO2 de diferencia. Ese es el punto 1. Punto 2. Lo he enunciado anteriormente. El mecanismo de ajuste en frontera, hasta donde yo sé, y tampoco soy un especialista, hace este esquema que he dicho. Si tiene tantas toneladas de CO2 asociadas al producto, el importador las paga aquí. Pero sí, como ocurre, y tiene la situación perfecta, en Oriente Medio, Arabia Saudí, tiene los yacimientos de petróleo y gas agotados para meter el CO2. Sitio para fotovoltaica no creo que les falte. Tienen la producción de hidrógeno. CO2, que si quieren cogerlo del aire, también hace falta una estructura como esta para 1 millón de toneladas, tiene 30 kilómetros de largo, no lo he dicho. Volviendo al hilo, tengo en Arabia Saudí la posibilidad de el CO2 almacenarlo, fabrico acero, almaceno el CO2, ya no tengo CO2 asociado a esa tonelada de acero, con lo cual el importador es que no tiene que pagarlo porque es que no trae CO2 asociado, está verificado por organismos internacionales, por gente que certifica, como certifican los envíos de carbón desde los puertos, está certificado que ese amoníaco viene sin CO2. Probablemente en las versiones posteriores y últimas del CBAM, que así se llama el mecanismo de ajuste de frontera, ese tipo de cosas se corrija. Pero si no se corrige, lo que vamos, y no sé si en el fondo lo que se persigue, es una desindustrialización de Europa. Pues yo creo que muchas gracias, Vicente. Ha sido fantástica la tarde, densa y dura, pero interesantísima y hemos aprendido mucho. Muchas gracias.